Hola, qué bueno que nos sigues acompañando en esta serie de videos de viaje por la Biblia. Es importante tener tu compañía y te recordamos que le des like y que toques la campanita para que recibas notificación cada vez que lancemos uno de nuestros capítulos. Acuérdate que tendremos 54 capítulos a lo largo de este viaje completo por la Biblia. Nuevamente, gracias por acompañarnos. Pasemos inmediatamente a este viaje. Bueno, seguiremos viajando por los libros históricos. Hemos dicho varias veces que son 12 los libros que conforman esta sección. Con este capítulo vamos a terminar de viajar por los 4 libros de Reyes y de Crónicas, 2 de Reyes, 2 de Crónicas, que nos presentaron el tiempo de la monarquía en Israel, como hemos dicho, desde 2 diferentes puntos de vista o 2 diferentes ángulos, uno humano y el otro, y el más importante, punto de vista divino. La clase pasada conocimos sobre el reino del norte y las razones de su caída. Como recuerdan, este reino se formó con 10 de las 12 tribus de Israel y coronó a una serie de distintos personajes de diferentes dinastías que gobernaron al pueblo por poco más de 220 años, pero de las cuales ninguno buscó seguir los mandamientos de Jehová. Más bien fueron consistentemente imprudentes e idólatras, lo que trajo como resultado su cautiverio en Asiria. Ahí tenemos el mapita. Pero bueno, vamos a hablar en esta ocasión un poco más de el reino del sur, de Judá. El reino del sur habría de continuar por otros 135 años después de que se llevaron al cautiverio a sus hermanos del norte. Judá sobrevivió más tiempo que el reino del norte, pues básicamente porque hubo más lealtad a Jehová y porque Dios había prometido su misericordia a la casa de David. ¿Recuerdan? El pacto davídico que está en 2 de Samuel 7:16, donde dice que y tu trono será estable eternamente. Judá tuvo 2 grandes reformas religiosas que fueron realmente muy importantes. La primera fue promovida por el rey Ezequías y apoyada por los profetas Isaías y Miqueas. Y la segunda a cargo del rey Josías y estuvo apoyado por Sofonías el sacerdote y el joven profeta Jeremías. Lamentablemente, ni los líderes ni el pueblo de Judá entendió o aprendió la lección. Pero, a diferencia del reino del norte, cuya población fue llevada cautiva y, como ya lo dijimos, no regresar jamás, cuando el reino del sur también cayó en manos de los enemigos por causa de su idolatría, estuvo en cautiverio por 70 años, al final de los cuales el rey Ciro de Babilonia subió al trono y publicó un edicto, el cual autorizaba a los judíos que así lo quisieran, que así lo desearan, podían regresar a su casa y reconstruir el templo en Jerusalén. La preservación o el milagroso regreso de Judá puede ser explicada por el hecho de que por medio de ellos vendría el Mesías prometido. Ahora veamos algunas actuaciones de algunos de sus reyes. ¿Recuerdan el nombre del hijo de Salomón? Bueno, fue Roboam. Este amigo, durante los primeros 3 años de su reinado, sirvió a Jehová, lo buscó de corazón, pero el resto del tiempo, 14 años, fue igual que su padre. Tomó muchas mujeres para su harén, incluso 3 que eran parientes muy cercanas. ¿Y recuerdan que Crónicas tiene un punto de vista divino? Bueno, veamos lo que dice la Biblia en 2 de Crónicas 12. E hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Tal vez igual que tú, igual que yo, inicialmente empezó buscando al Señor. Durante un tiempo hizo lo bueno, pero al final, más tiempo, 14 años, hizo lo malo. Ojo, ¿está realmente nuestro corazón dispuesto a buscar a Jehová? ¿Sabes lo que la Biblia enseña que a Dios le gusta que hagamos? Pero
¿Y lo haces? Porque el asunto es simple. Si nuestro corazón no busca a Dios, adorará a los ídolos. Ya hemos hablado de esto. El trabajo, los hijos, la religión, el deporte, el dinero. Ya hemos hablado de esto. Y todo eso no está bien. Es importante que dispongas tu corazón para buscar a Dios. Pero me podrás decir, es que no sé cómo, es que es muy difícil. Ok, te la compro. Pero lo maravilloso de esto es que también en la palabra de Dios tenemos la solución. Pide sabiduría. Veamos qué dice en Santiago, en el Nuevo Testamento, Santiago 1:5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, el Espíritu Santo nos da abundantemente y sin reproche de su sabiduría para conocer y buscar a Dios. Entonces, ¿qué más necesitas? ¿Qué otra excusa tenemos? Realmente pocas. Ok, sigamos. Durante el reinado de Roboam, Judá declinó como consecuencia de la idolatría promovida por su rey y que había sido inducida por sus mujeres. Y yo insisto, ojo, no es que el problema sea de género, o sea, las mujeres, sino que esas mujeres eran idólatras provenientes de las naciones que Dios les había mandado destruir al pueblo de Israel. Ok, ahí están las consecuencias. Y entonces tenemos el caso de Abías, hijo de Roboam, o sea, como quien dice, el nieto de Salomón. Este amigo le sucedió en el trono e hizo igualito que su papá. Posteriormente tenemos a Asa. Ok, entonces en el caso de Asa lo puse así a un ladito. Fue el primer rey bueno en el reino del sur, en Judá, y llevó a cabo una reforma religiosa quitando los ídolos y muchos de los lugares altos y expulsando a los sodomitas. Entonces realmente se puso las pilas y buscó de corazón a Dios. En segundo de Crónicas 14:2 encontramos: e hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de Acera. Actuó de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Se percatan de la responsabilidad que tenemos los padres? Nosotros tenemos que orientar y encaminar a nuestros hijos en las cosas de Dios. De lo contrario, también por negligencia los estaremos encaminando a hacer las cosas que desagradan a Dios. Como padres, nos preocupamos mucho de que nuestros hijos tengan una buena educación y cuando se puede, pues hasta les dejamos recursos. Pero ¿qué hay de una vida espiritual y una relación personal con Dios? Si como padres logramos que nuestros hijos conozcan personalmente a Jesús, realmente habremos logrado nuestra principal responsabilidad y a ellos les estaremos preparando para una vida de éxitos que Dios promete en su palabra. En Proverbios 22:6 dice, y yo creo que muchos lo conocemos: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Esto es una promesa de bendición para ellos, pero es una responsabilidad para nosotros, porque más que con las palabras, con el rollo, se instruye con el ejemplo. Continuemos. Vamos a ver ahora sobre Josafat. Este rey siguió los pasos de su piadoso padre y entonces se dedicó a desarraigar de Judá todos los restos del culto idolátrico en los lugares altos y bosques que habían quedado del reinado anterior. Lamentablemente, pues no pudo quitar por completo la idolatría. Y en 2 de Crónicas 20 dice: y anduvo en el camino de Asa su padre, sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto, los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Después vinieron otro montón de reyes hasta llegar a Ezequías, quien fue el promotor de la primer gran reforma religiosa.
el reino por 29 años e hizo lo recto ante los ojos de Jehová. En Segundo de Reyes encontramos lo que estoy diciendo, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y algo importante es esto: y Jehová estaba con él, a donde quiera que salía, prosperaba. A ver, no es lo que usualmente buscamos, no es por lo que regularmente estamos orando, no es lo que queremos todos, tener éxito. Allí tenemos la clave, en la palabra de Dios. Hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Y finalmente tendremos varios reyes. Tenemos a Joacás, que fue un rey débil y malvado, y fue depuesto por el faraón Necao y llevado a Egipto, al sur, donde murió. Después vino Joacim, que fue colocado en el trono por él mismo, por Necao, pero fue derrotado por Nabucodonosor y lo llevaron encadenado a Babilonia. Fue malo. Tenemos a Joaquín, que fue llevado también cautivo a Babilonia con la clase alta de Judá. Y cerramos con Sedequías, que fue el último de los reyes de Judá, llevado a Babilonia junto con el pueblo en la tercera y final deportación a Babilonia. Entonces, entre las cosas que tuvieron estos reyes en común, bueno, además de haber sido malos, es que fueron humillados y fueron derrotados. Y otra cosa no muy buena, adicionalmente se burlaban de los profetas. En Segundo de Crónicas 36:16 dice: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Poco antes de la caída de Judá, Asiria había sido la potencia en el cercano oriente durante casi 2 siglos. Y ellos habían invadido una y otra vez toda la región de Israel, o sea, la parte norte, y de Judá. Pero en el año 616 a.C., Nabopolassar, el fundador de la dinastía babilónica, invadió Asiria. Y en 612 a.C., su capital Nínive cayó completamente después de un sitio de 2 meses y medio. Llegamos finalmente al sitio y a la destrucción de Jerusalén. Por ahí del verano de 586, los babilonios hicieron una brecha en las murallas de Jerusalén. Y el rey Sedecías y sus tropas trataron de escapar en la noche, pero el rey fue capturado en la llanura de Jericó y lo llevaron a Ribla, que era la base militar donde estaba Nabucodonosor. Ahí lo juzgaron y ahí lo condenaron. Mataron a sus hijos enfrente de él. Luego le sacaron los ojos y lo llevaron en cadenas a Babilonia, donde pasó el resto de su vida en la cárcel. Jerusalén finalmente fue sitiada, cundió el hambre y los babilonios entraron en la ciudad y realizaron brutalidad y media. Definitivamente quemaron la ciudad, derribaron los muros que la rodeaban y todos los habitantes de la ciudad, salvo los pobres de los pobres, fueron llevados cautivos a Babilonia. Al profeta Jeremías se le permitió quedarse en Palestina, con los israelitas no exiliados, pero poco tiempo después asesinaron al gobernador puesto por los babilonios, por lo cual los hebreos, por si las dudas, huyeron a Egipto y se llevaron a Jeremías. En Segundo de Crónicas dice: hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Las deportaciones a Babilonia se hicieron en diferentes momentos. Tenemos básicamente 3. En la primera habían llevado a unos cuantos prisioneros, entre ellos recordarán a Daniel y a sus amigos, lo vamos a estudiar un poco más adelante. Después, en la segunda deportación, los babilonios despojaron el templo de su tesoro y transportaron a Babilonia a las clases altas de la nación, más de 10,000 cautivos, así como a los artesanos, soldados de rango, etcétera, incluyendo
incluyendo al profeta Ezequiel. Este profeta anunció la partida de la gloria de Dios del templo por causa del pecado de Judá. Y finalmente, cuando la gran Jerusalén fue destruida, se llevaron a los que quedaban, al resto del pueblo. O sea, prácticamente se llevaron a todas las personas. Ahí tenemos una imagen de cómo pudo haber sido esta destrucción. En Segundo de Reyes 25:12 dice: mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. ¡Qué historia! Esta fue la primera destrucción de Jerusalén. Pero aquí el asunto es, ¿qué podemos aprender de la historia? Si buscamos a Dios de todo corazón, Dios va a cumplir las promesas que ha escrito en su palabra. ¿Y sabes qué? Te va a ir bien si las cumples. Pero si no la obedecemos, Dios también va a cumplir las maldiciones que están en su palabra. ¿Recuerdas? Desde que Moisés en el Éxodo encontramos promesas de bendición y de maldición por caer en apostasía. Nosotros decidimos con cuál de estas promesas nos quedamos. Promesas de bendición, promesas de bienaventuranza o promesas de maldición. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Obviamente no vamos a leer todo este rollo, pero ¿de qué es lo que se trata esto que me acabo de encontrar recientemente en internet? Una vez más, la ciencia confirma lo que dice la Biblia. Recientemente, en el año 2017, algunos arqueólogos encontraron evidencia de la destrucción de Jerusalén y del templo en particular. Y no voy a entrar en detalles porque, vamos, no es el punto. Si quieren conocer el detalle completo, ahí está la dirección de internet. Amigos, la Biblia dice la verdad. Y Dios castigó a su propio pueblo por su desobediencia. Insisto, Dios sí nos castiga, porque como a sus hijos, Él nos ama. A Judá lo castigó utilizando a los babilonios. 70 años en cautiverio. Bueno, regresaron a casa. Dios no se olvidó de sus promesas, en particular del pacto davídico. En el caso de Israel, 10 tribus completas de su pueblo, de sus elegidos, para ellos ya no hubo remedio. Desaparecieron de la historia. Su constante idolatría y su falta de arrepentimiento, su escasa o nula búsqueda del Señor colmó su paciencia. Amigo, la decisión es tuya. ¿Quieres que te vaya bien? ¿Quieres tener bendiciones del Señor? Búscalo. Busca a Jehová con todo tu corazón. Conoce, lee, practica su palabra. Dedica tiempo para conocer a Dios como tu amigo. Busca una relación personal con Él. Ámalo y ama a tu prójimo como a ti mismo. Si no lo haces, si consideras que esto es muy complejo, muy difícil o muy pesado, o bien como algo que tú realmente no necesitas, ya estás tomando una decisión, la de rechazarlo, la de despreciar a su Hijo Jesucristo. Y eso no es bueno. En 1 de Samuel 2:30 dice: porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Veamos nuevamente el video sobre Crónicas y veremos rápidamente lo que nos habla el libro. Los libros de Primera y Segunda de Crónicas. Aunque en nuestras Biblias son 2 libros separados, esa división no es original. Debido a la longitud del rollo, el libro fue dividido en 2, pero fue escrito como un solo libro con una narrativa coherente. En nuestras Biblias en español, Crónicas viene después de los libros de Samuel y Reyes, y la mayoría de Crónicas es en realidad contenido repetido de esos libros. Así que la mayoría de los lectores modernos, cuando llegan a Crónicas, piensan: espera un momento, acabo de leer todo eso, y se lo saltan. Y eso es una pena, porque el libro es realmente único e importante en la Biblia. En el orden judío tradicional de la Biblia, Crónicas es en realidad el último libro porque resume todas las escrituras judías. La primera palabra en el libro es Adán, el primer personaje en el principio de la historia, y el último párrafo anuncia el regreso de Israel del exilio.
Ahora, no sabemos quién escribió este libro, pero por los detalles en él, podemos saber que fue producido por alguien que vivió un par de siglos después de que los israelitas regresaran del exilio en Babilonia. Ahora, para este autor, Jerusalén y el templo fueron reconstruidos hace algún tiempo, y sabemos por Esdras, Nehemías, que las cosas no andaban bien. La gran esperanza profética era que la ciudad y el templo fueran reconstruidos, que Dios viniera a morar entre su pueblo. El rey mesiánico vendría y todas las naciones estarían bajo su gobierno pacífico, y nada de esto ha sucedido. Así que el autor de Crónicas ha reconfigurado estas historias de David y Salomón y los reyes del pasado para proveer un mensaje de esperanza para el futuro. Y vemos que él ha diseñado este libro para enfatizar dos temas evidentes. Primero, la esperanza del rey mesiánico venidero, y segundo, la esperanza de un nuevo templo. Profundicemos y verás estos temas a lo largo de todo el libro. Primera de Crónicas comienza con 9 capítulos de genealogías, largas listas de nombres, y las leerás y pensarás que esto es un poco aburrido, y puede que esto sea cierto para ti, pero en realidad son muy importantes. El autor está resumiendo la narrativa entera del Antiguo Testamento al nombrar a todos los personajes clave en las historias. Y al hacerlo, él da forma a las genealogías para enfatizar dos linajes clave. Primero está la línea del rey mesiánico prometido. Así que se dedica mucho espacio a trazar la línea de Judá que llevó hasta el rey David, a quien le fue dada la promesa mesiánica. Y luego de David, el autor traza la línea hasta sus días. La otra línea familiar que recibe mucha atención aquí es la del sacerdocio, los descendientes de Aarón, quienes, por supuesto, sirvieron en el templo. Así que desde el inicio puedes ver dos temas principales: la esperanza del autor de que el Mesías venga para construir un nuevo templo, y segundo, su origen en estas antiguas genealogías. Ahora, después de eso, el autor continúa con las historias acerca de David, y la mayoría de ellas te resultarán familiares por el libro de Samuel, pero de nuevo, hay algunas diferencias realmente importantes. Primero que nada, el autor deja fuera todas las historias negativas de David, en donde él es retratado como débil o inmoral. Saúl cazando a David en el desierto y persiguiéndolo, la historia del adulterio de David con Betsabé y el asesinato de su esposo. Todo eso queda fuera. Y lo que queda son las historias que hacen ver a David como un buen hombre. Y no solo eso, también hay un material nuevo que no encontrarás en el libro de Samuel y que muestra a David desde una perspectiva muy positiva. Hay un gran bloque de capítulos donde David hace preparaciones para el templo. Él organiza los recursos y los constructores y los levitas y los coros. Y no solo eso, el autor también representa a David como una figura semejante a Moisés. Dios le da a David los planos para construir el templo, así como le dio a Moisés los planos para construir el tabernáculo. De manera que, ¿por qué todo este nuevo material acerca de David? El autor no está intentando cubrir las faltas de David. Él sabe que cualquiera puede ir a leer sobre ellas en el libro de Samuel. Más bien, él está tratando de presentar a David como el rey ideal, para hacer de él una imagen o tipo del futuro Mesías del linaje de David. Es muy similar a cómo Jeremías y Ezequiel hablaron del Mesías venidero como un nuevo David. Esto es más evidente en la manera en que el autor recuenta la historia de la promesa del pacto de Dios a David en Primera de Crónicas 17. Cuando comparas la historia con su paralelo en Segunda de Samuel 7, verás que el autor de Crónicas está resaltando que ni David ni Salomón ni ninguno de los reyes de su linaje eran el rey mesiánico, y que cuando el Mesías venga será un rey como David. Así que para este autor, estas historias del pasado acerca de David son lo que sostienen su esperanza para el futuro. Después de que David muere, continuamos en Segunda de Crónicas, que se enfoca en los reyes que vivieron en Jerusalén. Y, de nuevo, hay muchas cosas que coinciden con Primera y Segunda de Reyes, pero hay muchas diferencias clave. El autor ha dejado fuera todas las historias sobre los reyes de Israel del norte para enfocarse en el linaje de David. Y hay mucho nuevo material acerca de estos reyes del linaje de David. Él resalta a los reyes que fueron obedientes a Dios y añade historias acerca de cómo su obediencia llevó al éxito y a la bendición de Dios. Pero también añade nuevas historias acerca de reyes que fueron infieles a Dios, no siguieron la Torá y llevaron a Israel a adorar a ídolos. Y estos reyes enfrentaron horribles consecuencias, lo que llevó al exilio de Israel, un desastre que ellos mismos provocaron.
Así que toda esta sección se convierte en una serie de estudios de carácter en donde el autor quiere que las generaciones posteriores de israelitas aprendan de su historia familiar para que así sean fieles a su Dios y a la Torá. Ahora, la conclusión del libro es también realmente única. Justo al final del libro, el rey de los persas, su nombre es Ciro, le dice a los israelitas que pueden regresar a casa, volver del exilio y reconstruir la ciudad y el templo. Y él dice en la última línea del libro: «Quien de entre ustedes sea de su pueblo, suba allá, y el Señor su Dios sea con él». Y así termina el libro, con una oración incompleta. Ahora, por supuesto, el autor sabe acerca del primer regreso del exilio y de las historias de Esdras y de Nehemías, pero evidentemente, desde su perspectiva, las esperanzas proféticas de Israel no fueron cumplidas en esos eventos. Así que este final incompleto muestra que la esperanza del autor está puesta en otro regreso del exilio, cuando el Mesías finalmente vendrá a reconstruir el templo y restaurar al pueblo de Dios. Así que el libro de Crónicas, el último libro de las escrituras judías, termina apuntando hacia adelante. Llama al pueblo de Dios a mirar hacia atrás para mirar hacia adelante, porque el pasado se ha convertido en la fuente de esperanza para el futuro. Así que Crónicas concluye la historia del Antiguo Testamento como una historia que está buscando un final. Y de eso trata este libro. Amigos, realmente el propósito de estudiar estos libros no es ni aprendernos la genealogía, ni conocer al dedillo los nombres y las fechas. Eso no importa. Lo que importa es el aprendizaje de los acontecimientos, de lo que sucedió. Dios nos ama, y como Dios te ama, eventualmente te castigará, con el propósito de que regresemos nuestra vista a Dios, con el propósito de que nos demos cuenta que la estamos regando y que necesitamos establecer una relación personal con nuestro Padre. Este es el momento, este es el día. Busca de corazón a Dios, ama a Dios y ama a tu prójimo. Y entonces tu camino empezará a tener éxito y empezarás a recibir las promesas y las bendiciones del Señor. Buen viaje.